Listo, Sebas. Listo. Ok, gracias. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo han noches. estado? ¿Qué tal la semana? Buenas noches. Excelente, profe. Gracias a Dios. Listo, les voy a pedir un favor. El internet preciso estos días ha estado molestando un montón. Entonces, si de pronto se corta el audio, no me escuchan o algo no está fluyendo bien, me dicen para estar pendiente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, señor. Perfecto, entonces ya saben, como siempre, 2 minutos y arrancamos. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Profe, se fue el sonido? No. Yo estoy acá. Sí, les dije que se tomaran 2 minutos para que tomaran agua o se estiraran un segundo y retomamos con la clase, como Ya. para cortar el tema y que se vea como la diferencia entre... Listo, profe, gracias. Voy a acostarme. Vaya. Listo. Entonces espero que se hayan alcanzado a estirar un poquito, tomar agua, tomar café, para que podamos arrancar con la clase. ¿Listo? ¿Cómo les fue con la actividad que estaba programada para el domingo pasado? ¿Actividad? Profe, muy bien, muy bien. Estuve revisando ahorita y nuevamente, solamente la mitad, tengo alrededor de 60 estudiantes que entregaron la actividad. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué inconvenientes tuvieron? Buenas noches, profe. Hola, Yubi, buenas noches. Yo tuve de verdad 2 semanas que no pude estar como muy pendiente por problemas de salud de mi bebé. La tuve súper enferma, entonces la verdad hasta ahorita me estoy como medio volviendo a conectar a esto. Entonces por eso no he llegado. Listo, los demás. Profe, buenas noches. Hola, Diana, buenas noches. Profesor, yo he tenido muchas dificultades con el internet. Yo pues le he expresado al profesor César por el caso de la materia de él, que me colabore con plazos porque hasta ahorita realmente me estoy poniendo de nuevo al día con las materias. Estoy un poco colgada, estoy súper colgada, entonces no he podido presentar ninguna actividad. Es más, por internet hasta ahora, hace como 20 días, es
vez que me puedo volver a conectar. Hace 20 días no es que no me podía conectar a su clase. Y lo que estoy haciendo es entrar a la plataforma, coger los trabajos, transcribir la información, ver las clases, pero pues el tiempo me ha alcanzado demasiado y pues una de las cosas que estoy tratando de pedir es el plazo para presentar las actividades. Entonces, pues, ya que su merced en este momento nos pregunta, pues, que por qué estamos sin presentar, el caso mío es ese. Le agradecería si usted me puede colaborar permitiendo presentar las actividades. Gracias, profe. Listo. Vamos a hacer una cosa. Digamos que entiendo que muchos han tenido dificultades con el tema del internet, con temas personales. Entonces, lo que voy a hacer es habilitar la plataforma para que puedan entregar ese trabajo, los que están pendientes, hasta cuándo puedo hacerlo máximo. Hasta el próximo miércoles podría. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, hasta el próximo miércoles voy a modificar el plazo de una vez para los que están pendientes, pues puedan subir la actividad. Recuerden, hasta el miércoles, Profe, hoy es 20. ¿Puede ¿Sí? hacer un recuento de las actividades que hemos desarrollado? Hasta el momento tenemos 2 actividades. Una que se basó en el caso de esta óptica en la India, que tenían que desarrollar unas preguntas. Esa actividad, de hecho, los que ya la entregaron ya está calificada, ya pueden ver la nota. Y la segunda actividad, que corresponde a la unidad 2, que se venció el domingo pasado, era el video explicativo, que tenían que responder a cómo influye el proceso administrativo en el funcionamiento de una empresa, cuáles son las consecuencias de no tener objetivos claros en una organización. Y con esas 2 preguntas tenían que subir un video, pues donde hicieron una explicación justificando, haciendo un análisis de cómo esas 2 variables influyen en el desarrollo de una empresa. ¿Listo? Entonces, hasta el momento tenemos esas 2 actividades. El próximo miércoles es 26. Entonces, ya está habilitada, ya quedó habilitada en la plataforma para que puedan subir los que están pendientes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Yo estaba pendiente de subir el video. Ya lo había hecho, pero como estaba cerrado no lo había podido subir. Le agradezco mucho, profe. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a arrancar. Ya hemos venido durante estas clases viendo todas las etapas que comprenden el proceso administrativo. Entonces, empezamos recuerden, la fase de planeación. Las 2 últimas clases estuvimos revisando todo el concepto de organización. Vimos algunos temas ligados a cuáles son los elementos y componentes que digamos, benefician el desarrollo de una buena organización dentro de una empresa. Y hoy vamos a empezar a tocar toda la temática relacionada con dirección, la dirección de una empresa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de dirección, ¿qué les viene a la mente? ¿A qué les hace referencia? Que ya tienen una vida laboral activa, tienen experiencia cuando se les habla de dirección. ¿Qué entienden por ello? Profe, a liderar, a dirigir una empresa. Ok, listo, ¿qué más? ¿Hacia dónde queremos llegar con los proyectos que tenemos, no? Ok, Edwin está levantando la mano. Profe, es como el principio, y un final. Principio y final. Listo. Bueno, me gustaría que prendieran las cámaras. No sean tímidos. Profe, es que... Profe, como jerarquía. Yo iba a ¿Cómo? preguntar. Jerarquía, listo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, con base a lo que acabo de decir ahorita de que había calificado lo del video, yo acabé de ingresar No, y... el video no lo he calificado. Solo he calificado la primera actividad, la del ejercicio de la óptica de la India. Profe, pues la verdad yo mantengo la cámara apagada porque cuando la prendo se pone más lento y no puedo escuchar la clase.
Listo, listo, dale, no hay problema. No, con que ya veo a varios que encendieron la cámara, entonces listo, no hay problema. Bueno, pues yo ¿Listo? estoy acá con mi hermanito Ismael. Los dos participamos de las mismas clases. Perfecto, perfecto. Gracias. Súper. Listo. Entonces, cuando empezamos a mirar el tercer componente, recuerden esas burbujas que habíamos visto. A ver, organizamos esto acá. Esas burbujas que componen el proceso administrativo. Hablábamos inicialmente del proceso de planeación, que comprende todo el tema de objetivos, estrategias, planes, control, normas y metas. Después pasamos a toda la parte de organización, donde hablamos de estructura y administración de recursos humanos. Y ahora vamos a empezar a hablar de dirección. ¿Y cuáles son esos elementos que lo componen? Y aquí encontramos elementos de motivación, liderazgo, comunicación y el comportamiento individual y el comportamiento en grupo o trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de dirección, básicamente lo podemos entender como una función gerencial de dirigir, se define como el proceso de influir en las personas para que contribuyan a las metas de una organización y de grupo. Efectivamente, como ustedes lo dijeron, el objetivo de la dirección es garantizar y guiar, liderar a un equipo de trabajo para que vaya hacia el cumplimiento de las metas. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de dirección, se puede entender como la ejecución de planes bajo una estructura de esfuerzos organizada. Entonces, para que lo vayamos entrando en contexto, 3 elementos súper importantes que tenemos a la hora de hablar de dirección son la motivación, el liderazgo y la comunicación que se establece con el equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, podemos decir que a través de la dirección lo que buscamos es obtener los resultados previstos y planeados en las fases anteriores, como por ejemplo en la fase de planeación. Entonces, esto se divide en 2 componentes, donde por un lado encontramos la ejecución, que es todo lo que ligamos o relacionamos a actividades productivas, y todos los componentes de administración, que va ligado a lo que se dirige, a la persona que dirige y hace que otros ejecuten. Entonces, por ejemplo, en una empresa productiva que se dedica a la fabricación de algún tipo de producto, toda la mano de obra, todos los operarios se encargan de los componentes de ejecución. ¿Sí? Ellos están están involucrados directamente en todas esas actividades productivas que involucran el core del negocio. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos los componentes de administración, donde tenemos esos gerentes, esos líderes de área que se encargan de llevar a ese equipo de trabajo a que ejecute las actividades definidas. Entonces, dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. ¿Listo? Tengo inconvenientes con mi cámara por temas laborales. Listo. Entonces, cuando empezamos a revisar cuáles son las etapas dentro de un proceso de dirección, identificamos varios componentes. Recuerden que ya les había hablado que teníamos la motivación, el liderazgo y la comunicación. Entonces, cuando hablamos de la motivación, la podemos entender como ese grupo de características humanas que atribuyen el grado de compromiso que tienen las personas respecto a una actividad o al desarrollo de una tarea específica. Entonces, cuando llevamos esto a una organización, lo podemos definir como las metas de una organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso pertinente de sus miembros. Entonces, piensen en cómo los líderes en las organizaciones en las que ustedes trabajan se encargan de motivarlos para que ustedes alineen esos intereses personales y esas necesidades personales con las necesidades de la organización. Entonces, acá hay un concepto muy interesante, creo que ya ustedes lo han visto en otras clases, que es la jerarquía de las necesidades de Maslow o la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Ya la conocían? ¿Ya la habían visto antes? Sí, sí, señor, ya lo había visualizado. Listo. ¿Qué nos puedes decir de esa pirámide? ¿Qué han visto de esa pirámide?
¿No la han visto? No, profe. ¿Trata de la conducta humana, profe? Sí, pero enfocada hacia qué. ¿Hacia la motivación? Las necesidades. No, va enfocada más que todo hacia la dirección como tal, como la gerencia. Como el cumplimiento de objetivos. Listo, pues básicamente la pirámide o la jerarquía la pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow va ligada netamente al entendimiento de cuáles son esas necesidades humanas básicas que tenemos todos como seres humanos y cómo se ligan o cómo yo las puedo asociar al desarrollo de las motivaciones y objetivos que tienen las organizaciones. Entonces, la pirámide se divide en 5 cuadrantes básicos donde se identifican en la parte baja las necesidades fisiológicas que tenemos todos como seres humanos. Entonces, cuando hablamos de necesidades fisiológicas, se identifican necesidades como tan simples como respirar, alimentarnos, el descanso, temas como el relacionamiento de pareja, ¿sí? Todas las necesidades básicas que como seres humanos tenemos, ¿sí? Pero una vez el ser humano satisface esas necesidades, la motivación lo lleva a subir en esa pirámide para cumplir o satisfacer otro tipo de necesidades. Entonces pasamos al segundo nivel, donde hablamos de las necesidades de seguridad. Entonces ahí uno puede hablar de temas de seguridad física, temas de empleo, recurso moral, familiar o estabilidad familiar, salud, tener algo de propiedad, ¿sí? Digamos un sitio, una vivienda, algo, todo lo que esté ligado a esa sensación o sentimiento de seguridad. ¿Listo? Una vez está cubierta esa necesidad, hay un tercer nivel que es las necesidades de afiliación o relacionamiento. Esas necesidades van muy ligadas a todos los temas de tener amistad, afecto o intimidad sexual, principalmente. Posteriormente tenemos otro nivel donde hablamos de las necesidades de reconocimiento. Y aquí ya es todo el tema de autorreconocimiento, confianza, respeto y todo lo que va ligado hacia el éxito, ¿sí? Y en la punta de la pirámide tenemos todas las necesidades ligadas a temas de autorrealización. Entonces aquí encontramos componentes como la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de problemas. Entonces, básicamente lo que hace o lo que establece la necesidad, la pirámide de Maslow, es que cuando una serie de necesidades es satisfecha, ese tipo de necesidad deja de ser un motivador. ¿Sí es claro ese concepto? Cuando una serie de necesidades ya es satisfecha, esa necesidad deja de ser una motivación. Entonces, piensen en todos los proyectos o todas las metas que ustedes tienen en su vida. ¿Qué pasa cuando la cumplen? Ya se convierte en un hecho cierto, ya es algo que ustedes materializan y ustedes ya pasan al siguiente nivel. Empiezan a pensar en algo mucho más allá de lo que ya lograron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema laboral, ustedes primero tienen una formación, estudian, después de que ya surten todo el proceso de la carrera, obtienen un título, que probablemente será una meta en un comienzo. Después de obtener el título, ustedes crecen en esa pirámide de necesidades y ya buscan vincularse a una empresa o emprender y ya empiezan a adquirir o a comprender ciertas necesidades ligadas a nuevas motivaciones que van surgiendo en el camino. Y lo pueden ver reflejado en la pirámide de Maslow. Entonces, finalmente, todo el relacionamiento que va desde todo el tema de amistad, relacionamiento familiar, después se convierte en autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y ya cuando pasamos a una fase de autorrealización, empezamos a hablar de temas de creatividad, moralidad, espontaneidad, todo el tema de aceptación de hechos. Ya es un tema que desde las organizaciones es importante entender cuáles son las necesidades de cada uno de mis funcionarios o de mi equipo de trabajo para ver cómo puedo yo encaminarlo hacia el cumplimiento de los objetivos que tiene la organización. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos el concepto de motivación
pasamos al siguiente concepto, que es el liderazgo. Entonces, el liderazgo básicamente se entiende como dirigir actividades laborales de un grupo e influir en ellas, ¿sí? Sin embargo, esto es un tema bastante amplio. Todos han escuchado el concepto de líder, ya no se llama líder sino jefe, pero son muy pocos los que entienden cuál es la diferencia que hay entre un jefe y un líder. ¿Quién me podría decir cuál es esa diferencia que hay entre un jefe y un líder? ¿Qué se les ocurre? El jefe, de pronto el jefe manda y el líder direcciona. El líder direcciona. Listo. Profe, ¿Quién la escucha? diferencia es que, perdón que lo interrumpa, un líder guía y muchas veces los jefes son autoritarios, no tienen en cuenta, o sea, lo que al subalterno en pocas palabras. Ok, listo. ¿Quién más? Un jefe es el que da las órdenes, pero un líder es el que guía el equipo. Sí, como lo dijo el compañero, un líder lo que hace es organizar y tratar de trabajar en equipo como tal, mientras que un jefe lo que hace pues, es dar órdenes y ser como más explícito en la función. El líder también enseña, ¿no? Se encarga como de enseñar lo que, pues, a seguir como sus pasos, digo yo, ¿no, profe? Ok, ¿quién ha escuchado el concepto de liderazgo transaccional y liderazgo transformacional? No, señor, no lo he escuchado. ¿Pero qué entienden cuando hablamos de un líder transaccional o un líder transformacional? ¿Qué se les ocurre? Piensen en esas dos palabras, un líder transaccional y un líder transformacional. Eso lo vemos a diario en todas las organizaciones. Hola, profe. Hola. Con Zulia Espina. Un líder un líder bueno, que innova, es que deja de hacer lo que es tradicional, ¿cierto? ¿Cuál? ¿El transaccional o el transformacional? El transaccional deja de hacer lo que es tradicional, lo que siempre se ha implementado, y decide innovar para mejorar. Ok, el que me estás diciendo es el transaccional. Sí, señor, el transaccional para mí es que deja de hacerlo, de liderar de forma tradicional. Ok. Profe, para mí es todo lo contrario. El transformacional es el que ayuda a transformar, a motivar como a su equipo de trabajo y a liderarlo para que lleguen a los objetivos. Y el transaccional es el que se mantiene, digamos, como dentro de la cuadrícula de los procedimientos y de las órdenes que se tienen que cumplir y no genera como más actividad para que sus colegas o sus compañeros de trabajo se motiven. Profe, Así para es, mí, compañera, eso es lo que... profe, para mí el liderazgo transaccional es la persona que mantiene los objetivos de la empresa. Y el ¿cómo es la otra, profe? Transformacional. Ese es el que llega y de pronto ve todo lo que tiene la empresa y trata de transformar. Ok. Listo. Como quien dice, cuando tratan como de reestructurar la empresa como tal para listo, pero que tenga una mejor funcionalidad, ¿no? Los procedimientos que vienen constantes de la empresa como tal, siempre cuando que haya iniciado la empresa. Listo, pero entonces aquí les hago una pregunta. De acuerdo a eso que ustedes me dicen, ahorita vamos a revisar el concepto, pero ¿cuál creen que es mejor? ¿Es mejor un líder transaccional o un líder transformacional? ¿O ninguno? Transformacional. Transformacional, obviamente. Transformacional por excelencia. Transformacional por excelencia. Aparte porque Profe, el mundo va cambiando. Yo digo que depende de la organización, profe. Yo digo que depende de la organización. ¿De qué más depende?
sea, porque, o sea, yo digo que depende, o sea, en ese sentido, porque no todas las empresas requieren el tipo, o sea, el mismo líder o la misma persona que la dirija como tal. Entonces, hay empresas que requerirán el líder transformacional, otras el líder transaccional. Entonces, depende como la razón de esa empresa. Listo, pero en realidad, ¿es la razón de la empresa? O recuerden lo que veíamos al comienzo de esta clase. ¿Quiénes son los que están detrás de las organizaciones? ¿Quiénes hacen a las organizaciones? Profe, ¿Los son los operarios, administradores? de ser operadores. No. ¿Quiénes están Los No. accionistas, Las personas. Claro, los accionistas. Las personas. Las personas. El recurso humano, profe. Claro, el recurso humano. Entonces, dependiendo del recurso humano y las características que tenga cada uno de ellos, el líder debe tener la capacidad de comportarse de una manera transaccional o una manera transformacional. En realidad, ninguno es malo, simplemente son distintos y dependiendo de cómo él entienda y vea cómo se desempeña su tipo de trabajo, puede adoptar posturas que lo lleven hacia la transaccionalidad o la transformacionalidad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un líder transaccional, pues como ustedes lo dicen, es un líder que está más ligado no tanto a lo rígido, digamos, a la cuadrícula de la norma, sino es un líder que entiende que su equipo de trabajo se mueve bajo un mecanismo de transacción, es decir, de recompensa. ¿Sí? Entonces, es ese líder que entiende que para que su equipo se sienta motivado, intercambia recompensas por buen desempeño, ¿sí? Y reconoce los logros que están haciendo sus trabajadores, su equipo de trabajo, ¿sí? Tiende a ser un líder que controla y busca desviaciones de las normas tomando acciones correctivas, ¿sí? Entonces, digamos que termina siendo como un papá que está formando un hijo, ¿sí? Entonces, está encima de lo que está haciendo su equipo de trabajo, pero está constantemente evaluando y mirando cómo lo controla y cómo toma esas acciones correctivas, ¿sí? El líder transaccional generalmente solo interviene cuando no se cumplen las normas, ¿sí? Digamos que tiene una actitud bastante pasiva, ¿sí? Mientras las cosas estén funcionando, él no se mete. Sin embargo, si hay problemas, si hay cosas que no están funcionando bien, ahí se mete y ya, digamos que toma un control y toma acciones correctivas, ¿sí? Y en algunos casos puede llegar a renunciar a sus responsabilidades y puede llegar a evitar tomar decisiones porque termina delegándolas en el equipo de trabajo, ¿sí? Digamos que ese líder transaccional de alguna manera termina, digamos, confiando en su equipo, ¿sí? Permitiendo que él sea responsable de las actividades que desarrolla, ¿sí? Y eso puede, desde la perspectiva que se tome, puede tener un incentivo y puede tener buenos resultados desde la perspectiva que se tome, ¿no? Y cuáles son los objetivos de la organización, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un líder transformacional, como ustedes lo dicen, claro, el líder transformacional, pues como la palabra lo dice, busca es transformar la situación. Entonces, generalmente es un líder mucho más carismático, digamos que tiene la visión de la organización súper clara, la misión clara, y tiene respeto y confianza porque se convierte en un líder que es una inspiración, un modelo a seguir, ¿sí? Comunica altas expectativas, expresa los propósitos importantes de manera sencilla, generalmente tiene muy buena comunicación. Generalmente se encarga de incentivar el estímulo intelectual, ¿sí? Desarrolla actividades dentro del equipo de trabajo que promueven el pensamiento, ¿sí? Y promueve el análisis y la resolución de problemas, ¿sí? Y generalmente cuando se presentan, a diferencia del transaccional, que solo interviene cuando se están incumpliendo las normas, el transformacional se involucra muchísimo más, no solamente para ver cuándo se están incumpliendo, sino para hacer un proceso constante de acompañamiento para exceder esos límites o exceder esas expectativas que se vienen trabajando en el momento, ¿sí? Entonces, son dos perspectivas desde el liderazgo. Como les decía, ninguna de las dos es mejor que otra, simplemente son distintas y dependiendo del equipo de trabajo con el que cuente ese líder y dependiendo de la organización, el líder debe tener la capacidad de adaptarse para poder
enfocar a su equipo hacia los mejores resultados. Entonces, dentro del tema del liderazgo, encontramos muchos tipos de líderes. De hecho, hay un montón de pruebas. Todos somos líderes. De alguna manera, tenemos, de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras motivaciones, a nuestra personalidad, a la manera en la que afrontamos diferentes situaciones, asumimos diferentes roles como líderes. Aquí tenemos un ejemplo de los 6 diferentes o los 6 principales tipos de líder, y con seguridad todos encajamos en alguno de esos. Entonces, tenemos el líder directivo, que el líder directivo básicamente es el líder, haz lo que te digo. Demanda cumplimiento inmediato, supervisa de cerca las acciones de sus colaboradores. Ese termina siendo, según lo que les dije, un líder más transformacional o un líder más transaccional. 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 Perfecto. Por otro lado, tenemos el líder capacitador. Y la frase que lo define es, ven conmigo. Entonces, es un líder que moviliza a otros hacia una visión, marca objetivos, pero deja libertad sobre cómo conseguirlos. Digamos que, como la palabra lo dice, se encarga de capacitar, mostrar el camino, pero la ejecución ya es responsabilidad de la persona que está guiando. ¿Listo? Tenemos el líder afiliativo, que se define con la frase, las personas son lo primero. ¿Sí? Entonces es un líder más sensible, que busca crear armonía de relaciones emocionales, identifica oportunidades para dar feedback o retroalimentación positiva y evita siempre el confrontamiento. ¿Sí? Ese es el líder positivo, ese es el líder que siempre está viendo el vaso lleno o el vaso medio lleno y está encontrando siempre la manera de, mediante el pensamiento positivo, reforzar a su equipo de trabajo para que se enfoque en el cumplimiento de los objetivos. Tenemos por otro lado al líder democrático, y es el líder que se define con la pregunta, ¿qué opinas tú? Entonces, ese es el líder que siempre está buscando el consenso a través de la participación, mantiene reuniones con su equipo de trabajo durante los procesos de decisión. Entonces, es un líder que, a diferencia del directivo, donde él dice, se hace lo que yo digo, es mucho más abierto a escuchar su equipo de trabajo. Generalmente las decisiones se toman aunque él tiene la decisión final, involucra al equipo de trabajo para que las decisiones se tomen en consenso, o por lo menos el equipo se siente involucrado en esa toma de decisiones. ¿Listo? Tenemos por otro lado al líder de referencia, que se puede definir con la frase, haz lo que yo hago, si no puedes, lo haré yo. ¿Qué creen? ¿Ese es un líder más transaccional o más transformacional? Transaccional. ¿Qué dicen los demás? Más transaccional. 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 ¿No podría ser transformacional? No, podría ser un poquito de los dos. Ok. Porque es que es confuso. Ok, interesante. Claro, efectivamente este podría ser de los dos, ¿sí? Una de las características más importantes de un líder transformacional es que se convierte en un ejemplo a seguir, ¿sí? Ese es el líder que termina echándose el equipo al hombro, no, es decir, no carga con la responsabilidad del equipo, es decir, no les hace el trabajo, pero los problemas o todos los desafíos que pueda presentar el equipo son responsabilidad de todo el equipo, especialmente de ese líder, ¿sí? A diferencia de otros casos donde uno ve un jefe que pasa un problema y simplemente evade el problema y le echa la culpa a otro, ¿sí? Evade la responsabilidad. Un líder de referencia es un líder que se convierte en un ejemplo a seguir, ¿sí? Da esa habilidad o esa capacidad para que la persona desarrolle y ejecute, pero siempre está respaldando para que en el caso que los resultados no sean los esperados, él pueda apoyar y cumplir con esos objetivos que se están desarrollando. Entonces, el líder de referencia lidera con el ejemplo, se fija estándares de desempeño altos y espera la misma actitud por parte de los demás, ¿sí? En mi concepto, esto va más hacia un liderazgo transformacional, ¿sí? Digamos, ese es el líder que siempre está poniendo la vara más alta y exige que los demás estén al mismo nivel, ¿sí? Y por último, tenemos al líder coach o al líder coaching, que es prueba esto, ¿sí? Entonces, él lo que busca es
dar un acompañamiento constante a las personas, desarrollarlas y da prioridad al feedback o a la retroalimentación y al apoyo. Se centra más en el desarrollo que en las tareas. Son esos líderes que están enfocados y entienden el valor de la persona para el cumplimiento de las actividades. ¿Listo? Entonces, nos brinda alternativas, ¿cierto? Claro, brinda alternativas. Igual, si ustedes se dan cuenta, aunque estos 6 ejemplos de líder son distintos, todos son importantes y dependiendo del contexto, todos pueden funcionar. Aquí ninguno es mejor que otro, ninguno es malo, ¿sí? Aquí el tema, y eso lo vamos a hacer a continuación con un ejercicio que quiero que hagamos, van a entender por qué es importante que el líder, obviamente van a tener tendencia a ser uno de estos 6 por encima de otros, pero debe tener la capacidad de adaptarse y entender cómo volverse un líder directivo, cómo ser un líder capacitador, cómo ser afiliativo, democrático, de referencia o un líder coaching, ¿sí? Porque en el día a día, en la operación, dependiendo de cómo vayan los objetivos, es necesario que para motivar ese equipo de trabajo y entender cómo se puede alinear al cumplimiento de los objetivos tanto de la organización como las metas personales, es importante que tome estas posturas, ¿sí? Entonces, aquí hay una teoría que es de Douglas McGregor, él es un profesor del MIT, y él desarrolló la teoría del X y la teoría del Y, ¿sí? Entonces, esa teoría lo que establece es que bajo una serie de suposiciones, él entiende cómo la naturaleza de las personas diagnostica cómo va a ser su comportamiento en un trabajo en equipo, ¿sí? Aquí, él decidió plantearlo dentro de las suposiciones como teoría X y teoría Y, porque necesariamente no son unas suposiciones mejores que otras. Unas no son, ninguna es buena, ninguna es mala. Simplemente son suposiciones y son comportamientos que tienen las personas de acuerdo a cómo se relacionan con un entorno de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las suposiciones de la teoría X, por ejemplo, aquí vamos a hacer, les voy a decir cuáles son esas suposiciones que establece la teoría y ustedes vayan haciendo el análisis con cuáles se identifican. Entonces, cuando hablamos de las suposiciones de la teoría X, entonces hablamos de que son suposiciones tradicionales acerca de la naturaleza de las personas. Y se entiende como que, por ejemplo, los seres humanos promedio sienten un inherente desagrado por el trabajo y lo evitarán si pueden. Piensen en el día a día de sus organizaciones. Piensen en cómo se mueven sus equipos de trabajo. Piensen en cómo se relacionan con sus compañeros. Piensen en cómo se relacionan con sus jefes. Y identifiquen esos patrones. Entonces, otra vez, el ser humano promedio siente un inherente desagrado por el trabajo y si puede, lo va a evitar. Piensen en las responsabilidades. ¿Listo? Entonces, debido a esa característica humana de desagrado por el trabajo, la mayoría de las personas serán obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para hacerles realizar un esfuerzo adecuado al logro de los objetivos organizacionales. Esa es una suposición. Llévenlo al liderazgo, al ejemplo del liderazgo directivo. Piensen a cuántos jefes directivos, mediante esa suposición y esa postura que a veces uno encuentra en los equipos de trabajo, tiene que adoptar esa postura de ser el papá regañón. Entonces, se convierte en un papel transaccional donde es recompensa o castigo. Entonces, si la persona me cumple, hay incentivo. Si no me cumple, pues hay castigo, ¿sí? Entonces, vayan relacionando cómo esas suposiciones van afectando el desempeño de las personas en los equipos de trabajo. Tenemos una tercera suposición, y es: los seres humanos promedio prefieren ser dirigidos. Desean evitar la responsabilidad, tienen relativamente poca ambición y quieren seguridad ante todo. Piensen en esas personas que prefieren la estabilidad por encima de la incertidumbre. Creo que todos conocemos gente que prefiere tener algo fijo. Por ejemplo, en el caso de los empleos, tienen un empleo que, digamos que no es el empleo soñado, pero están cómodos, están en una zona de confort, les da estabilidad económica, les permite satisfacer necesidades que tienen a nivel familiar, con su vida personal, ¿sí? Y no están del todo incómodos con el hecho de evitar la responsabilidad
y con el hecho de ser dirigidos, ¿sí? Por el otro lado, tenemos las suposiciones de la teoría Y. Entonces, hablamos de el gasto del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar y descansar. Para estas personas, trabajar, esforzarse es algo natural. Lo disfrutan, en el proceso se da como jugar y descansar. Otra suposición es que el control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos medios para producir esfuerzo hacia los objetivos organizacionales. Las personas ejercerán autodirección y autocontrol en el servicio de los objetivos con los que están comprometidos. Entonces, a diferencia de la suposición de la teoría X, estas personas no se mueven por recompensa o castigo. De alguna manera, están buscando en cómo comprometerse más y cómo alcanzar esos objetivos de manera mucho más independiente. En pocas palabras, es cómo dan la milla extra, ¿sí? Hablamos también de que el grado de compromiso con los objetivos que se plantean están en proporción con el tamaño de las recompensas asociadas con su logro. Aquí ya vemos nuevamente una suposición ligada a un tema transaccional, y es, entre más compromisos, entre más recompensas haya, la persona está dispuesta a asumir más compromisos, ¿sí? Y estas recompensas no necesariamente están ligadas al tema económico. Piensen para ustedes, como seres humanos, como personas que desarrollan una función en diferentes organizaciones o en sus propios emprendimientos, ¿cuáles son esas recompensas que los motivan a cumplir esos objetivos? Podemos encontrar también que el ser humano promedio aprende en las condiciones apropiadas no solo a aceptar responsabilidades, sino a buscarlas. Entonces, a diferencia de lo que encontramos en una suposición de la teoría X, en la teoría Y, el ser humano busca aprender y estar en constante desafío, buscar nuevas responsabilidades, nuevos retos, ¿sí? También podemos hablar de que hay una capacidad de ejercer un grado relativamente alto en imaginación, ingenuidad, creatividad a la hora de abordar problemas, ¿sí? Resolución de problemas. ¿Cómo puedo aportar a los conflictos que se generan en el día a día de las organizaciones? ¿Listo? Y por último, la última suposición que plantea McGregor es que bajo las condiciones de la vida industrial moderna, las potencialidades intelectuales del ser humano promedio solo son utilizadas de manera parcial, ¿sí? Nuevamente aquí lo que se plantea es que bajo la industrialización para muchos puede sentirse limitado. Sin embargo, para el ser humano, para algunos, esto puede presentar un desafío para encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, cuando encontramos personas que se identifican con elementos de la teoría X o personas de la teoría Y, podemos encontrar dos estilos de dirección distintos que los líderes deben abordar a la hora de lidiar con estos dos tipos de personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una persona que va más hacia la X, pues tenemos una persona mucho más transaccional. La dirección o el liderazgo va a ser muy autoritario. La autoridad va a ser muy delimitada y las instrucciones son súper claras de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se busca y cómo se debe hacer, ¿sí? Hay unas normas estrictas, ¿sí? ¿Cuáles son los esfuerzos y qué se está buscando? Aquí básicamente es lo que les decía, recompensa, castigo. ¿Listo? Cuando hablamos de la dirección aplicable a la teoría Y, aquí ya hablamos de un tema más transformacional porque hay un tema de participación y democracia. Aquí se entiende que la persona acepta nuevos desafíos, acepta nuevas responsabilidades, está en un papel constante de superarse, de encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Por lo tal, para el líder es mucho más fácil involucrarlo en la toma de decisiones y hacer que esa participación pues tenga mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos y tenga un impacto positivo en la organización, ¿sí? ¿Qué postura debe tomar un líder cuando tiene en su equipo de trabajo una persona que va más hacia la Y? Pues debe ser un líder que dé confianza, un líder que esté abierto a escuchar, un líder que esté en capacidad de brindar información, que le guste formar, ¿sí? Que le guste involucrar a su equipo en la toma de decisiones, ¿sí?
que le guste delegar responsabilidades porque confía en su equipo, ¿sí? Entonces, piensen en todos los roles que se pueden ejercer dentro de una organización. Siempre vamos a encontrar personas o equipos de trabajo que van a estar hacia el lado X o hacia el lado Y. Ninguno de los dos es malo. Lo importante como líderes y ustedes como futuros gerentes y administradores es que entiendan cuáles son los comportamientos y habilidades que hay dentro de su equipo de trabajo para saber cuál es la mejor postura y cuál es el estilo de dirección apto que deben tomar para conseguir los resultados esperados en la organización. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Tiene alguna relación con el whisky McGregor? No, en realidad creo que no. ¿Listo? Entonces, quiero que hagamos una actividad, un ejercicio, para que ustedes, cada uno, empiece a identificarse cuáles son esas habilidades y cuáles son esos tipos de inteligencia que les permiten a ustedes desempeñarse de mejor manera en un equipo de trabajo, ¿sí? Cuando uno entiende desde el componente, desde la inteligencia o desde de la parte cerebral, hacia qué tendencia tiene uno, puede desempeñarse de mejor manera en un equipo de trabajo. Entonces, esto lo vamos a hacer, no sé si alguno ya lo ha hecho antes, es el test de colores. ¿Alguno ya lo ha hecho antes o lo han escuchado? No, profe. No, señor. No, profe. Yo no, tampoco. Listo. Interesante, porque es un ejercicio que les va a servir muchísimo para entender cómo el funcionamiento del cerebro tiene una afectación directa respecto al modo de pensamiento que tiene y cómo eso afecta la toma de decisiones y el procesamiento de información, ¿sí? Entonces, esto va muy ligado al tema de pensamiento integral, que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de identificar preferencias de pensamiento de uno mismo o de los demás y la habilidad de actuar según ese entendimiento, ¿sí? Entonces, esto es un modelo que se termina aplicando bajo el test de colores, que lo desarrolló el autor del libro, se llama Ned Herman, y él identificó 4 patrones con los que divide el cerebro humano y cómo esos 4 patrones, el ser humano tiene tendencia hacia uno de esos 4 y hace que las personas pues tengan tendencia a desempeñarse de mejor o peor manera en ciertas situaciones. ¿Listo? Entonces, necesito que estén todos acá concentrados porque quiero que hagan lo siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí van a encontrar una lista de palabras. ¿Sí? Entonces, de esta lista de palabras, necesito que tomen 11 palabras con las que ustedes se sientan identificados. No con los, o sea, quiero que me escuchen, no lo que les gustaría hacer, sino a ustedes a leerla, no, es que yo siento que yo soy conciliador. Ah, ok, si siento que soy conciliador, entonces la tomo. ¿Listo? Es con las que ustedes se identifiquen. ¿Listo? Entonces van a tomar de esa lista, van a tomar 11 palabras. ¿Listo? Entonces vamos a tomar unos 4 minutos para que cada uno tome el tiempo de leer la lista y tomar las 11 palabras con las que más se identifiquen. Vuelvo les digo, las que más se identifiquen, no lo que les gustaría hacer. No es que, es que a mí me gustaría ser más artístico. No. Si ustedes sienten que son artísticos, listo, se identifican con esa. ¿Listo? Entonces, adelante. Profe, ¿qué es holístico? Holístico es una persona que le gusta tener una perspectiva amplia de las cosas. Es una persona como, llamémoslo, integral de alguna manera, pero sí, básicamente es tener una perspectiva amplia de las cosas.
Listo, profe, ya las tengo. ¿Listo? Listo, Bueno, vamos a profe. esperar. ¿Cómo están? ¿Cómo van los demás? ¿Ya tienen sus 11 palabras? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ya tienen las 11 palabras. Profe, espera un Entonces, momento que yo no las he anotado, qué pena. ok. Listo, profe. Listo. Entonces, ahora ya tienen las 11 palabras de la lista. Entonces, ahora van a hacer lo siguiente. De acuerdo a la palabra, si se dan cuenta, aquí cada palabra tiene un color en específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, conciliador es rojo, disciplinado verde. Entonces, van a buscar cada palabra las que pusieron en la lista y al frente le van a escribir el color que tiene la palabra. Entonces, si ustedes escribieron, no, es que yo soy metódico, entonces le van a poner al frente verde. Si dicen que son lógicos, al frente el azul. ¿Sí? Entonces, van a buscar, van a hacer eso con las 11 palabras que escogieron. Profe, yo quedé, pero como un arco iris. Listo, no hay problema. ¿Listo? ¿Cómo van? Listo, profe. Listo, profe. Listo, Ya. profe. Listo, profe. Ya, profe. Listo, ya todos contabilizaron para que no se atrasen. Sí, señor. Listo. Sí, profe, Entonces ya. ahora, ya identificaron los colores, entonces ahora lo que van a hacer es, van a contabilizar. Entonces por cada color, van a identificar, por ejemplo, cuántas palabras azules, cuántas palabras rojas, cuántas palabras amarillas y cuántas verdes. ¿Sí? Puede que algunos no tengan palabras de, por ejemplo, color rojo, no tuve ninguna, o no tuve ninguna azul, o ninguna amarilla. Está bien. Listo, lo importante es que contabilicen. Listo, profe. Listo. Ya, profe. ¿Listo? Entonces quiero escucharlos. ¿Quiénes tienen la mayor cantidad de palabras en rojo? Yo, Profe, tengo cuatro. Yo, profe. Listo. Azul. Yo dos azules. Yo, Listo, profe, pero la ¿quién mayoría tuvo de la azules. mayoría en azul? Yo, profe. En verde. Yo. Yo, profe. Yo, profe, tuve 5. Yo, profe, tuve 4. Listo, Cinco, al parecer cinco. hay hartos verdes.
Yo tuve y en amarillo. Zuli, profe. Yo, profe, 4 amarillos. ¿Quién más amarillo? Yo, Y entonces, Déjalo ir. 4 amarillos también, profe. Listo. Entonces, a continuación, si hicieron el ejercicio a conciencia, vamos a ver si realmente le pegamos o no. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que les decía hace un momento. Lo que establece el autor de este ejercicio es que el cerebro humano se divide en 4 cuadrantes que tienen tendencia a 4 elementos en específico. Entonces, él lo clasifica como el pensamiento experimental, el pensamiento racional, el pensamiento práctico y el pensamiento analítico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, lo identificamos como las 4 formas del pensamiento. Entonces, cuando hablamos del pensamiento analítico, aquí encontramos todas las personas que tienen tendencia hacia la lógica, hacia temas de análisis, son personas que se basan en hechos, son personas que les gustan las cifras, son muy cuantitativos. ¿Listo? Por otro lado, tenemos a los rojos, que son los racionales. Entonces, el pensamiento racional, estos son las personas que son solo amor. Entonces, son basados en sentimientos, son muy emocionales. Relacional, ¿no, profe? Relacional, ¿no? Relacional, sí. ¿Qué dije? Profe, yo sí decía que era solo amor. Dijo racional usted, profe. Entonces, está el pensamiento relacional. Entonces, son todas las personas que están mucho más hacia lo emocional, son kinestésicos, están basadas en emociones y en sentimientos, se les facilita muchísimo relacionarse con las personas, ¿sí? Por otro lado, tenemos los experimentales, que son los amarillos, están ligados al pensamiento experimental. Entonces, son los holísticos, que son los curiosos, les gusta entender desde una perspectiva amplia cómo funciona todo. Son los más intuitivos, son los más integradores, son, por decirlo así, los más creativos, ¿sí? Y por último, tenemos los prácticos. En el pensamiento práctico encontramos a todas las personas que tienden a ser organizados, son secuenciales. Todo debe estar estructurado de una manera clara, todo debe estar planeado y todo debe estar detallado. Si algo en su plano, en su estructura cambia, se vuelven un 8, se enloquecen, ¿sí? Tienden a ser poco flexibles porque todo les gusta tenerlo bajo control, ¿sí? Entonces, pues esos somos los psicorrígidos. De alguna manera. Cuadriculados. Ok. De alguna manera. Entonces, se identifican, los colores que le salieron se identifican con rasgos de su personalidad y su forma de pensar. Yo Uy, sí, sí, profe. Sí, Yo profe. sí, porque de sí, hecho señor. tengo, el mayor es amarillo y le sigue el rojo en mí. Sí, es muy cierto. Yo nomás tuve una roja, o sea, soy una mierda. Aquí en realidad, digamos que el éxito y lo bueno de este ejercicio es identificar cómo esas formas de pensamiento yo las puedo adecuar a la hora de conformar equipos de trabajo dentro de una organización. Entonces, si yo estoy hablando de un equipo de servicio al cliente que se va a relacionar todo el tiempo o que va a estar interactuando con mis clientes, ¿a quién pondrían? Pensamiento relacional. A mí, profe. Claro, a una persona relacional, porque va a tener mucha más facilidad y va a estar mucho más cómodo a la hora de hablar con un cliente, digamos que lo va a cautivar, le va a entender, lo va a consentir, va a ser mucho más llevadero y se va a sentir más cómodo a la hora de relacionarse en ese contexto. Pero ¿qué pasa si en una función como esas yo pongo a una persona con un pensamiento analítico supermercado? ¿Qué creen que pasa? Va a chocar con la gente. Pasa lo que No va yo a ser dije. bueno. No va a ser buena la relación, no se va a desempeñar bien. Claro, pero ¿qué pasa si pongo a una persona en pensamiento analítico a manejar temas de cifras, a manejar indicadores? No, pues le va súper bien, decisión? profe. Pues le va súper bien porque es súper lógico, le gustan las cantidades. Esa persona va a estar desenvolviéndose en lo que le gusta. De acuerdo. ¿Listo?
Lo mismo pasa con el pensamiento experimental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un equipo donde yo tengo que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, personas que trabajen en temas creativos, que ayuden a resolver problemas, pues una persona que tenga tendencia a un pensamiento más experimental, pues se va a sentir mucho más cómoda y va a generar mucho más valor porque va a ser más fácil para él desarrollarlo, ¿sí? Y una persona práctica que tenga un pensamiento más enfocado hacia lo práctico, ¿en qué lo pondrían? Pues yo creo que como en toda la parte de producción, profe, donde todo sea regulado por tiempos, por movimiento, por todo lo que sean procesos. Ok. Entonces, vean que estas 4 formas de pensamiento que se plantean, en realidad, todas son importantes, ¿sí? Y lo ideal es que a la hora de conformar un equipo de trabajo, uno pueda tener diferentes roles y que haya perfiles distintos para para que se puedan complementar y haya realmente un crecimiento y generación de valor. Esto, así como tiene ventajas, igual tiene desventajas. ¿Qué pasa si yo en un equipo conformo o pongo solo personas emocionales o relacionales? ¿Qué creen que pasa el primer problema? Todos llorando, todos encontrados o en peleas. Quejándose. No, eso, Claro. si una empresa se va a quiebra. No va a haber Claro, ¿qué? autoridad, no va a haber. Uy, no, tampoco. Yo soy así no es. Te llenan de pasa? emociones. Claro, van a ser muy emocionales. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una persona muy emocional o muy relacional a tomar una decisión, por ejemplo, en la que tiene que despedir a un integrante del equipo? No lo va a No, decir. profe, se pone a llorar primero. Claro, Yo va a ser una soy los decisión muy rojos. compleja, ¿sí? Porque le va a encontrar 1000 problemas y no, y démosle una oportunidad y no, y miremoslo y hagamos esto, ¿sí? No, eso hay que pensar en el bien de la empresa y de uno, si le toca sacar que se vaya. Tú eres azul o verde. Más o menos. Los Claro, rojos deben entonces, ser los políticos. claro, entonces, de Bien. ahí la importancia, digamos que ustedes como líderes, la importancia de entender cuáles son esas formas de pensamiento que tienen las personas en sus equipos para poderlas adecuar y delegar funciones de acuerdo en lo posible a las áreas y los escenarios donde más fácil se puedan desempeñar, ¿sí? Esto va a hacer que de alguna manera tengan más agrado con esas tareas y sea más fácil desarrollar motivaciones que los permitan estar conectados con las metas de la empresa y con las metas personales. ¿Listo? Profe, Entonces, pero una pregunta, por ejemplo, pues en el caso mío, a mí me dieron los 4 colores 4, 3, 2, 2. ok, listo, no, me faltó ese pedazo. Claro, hay personas que van a tener un balance, ¿sí? Entonces, esto no, digamos que está bien, porque digamos que ese balance te demuestra que tienes componentes de las diferentes 4 formas de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, habrá personas que habrán tenido el gran número en azul, pero el siguiente número fue el rojo, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces yo soy netamente analítico y yo, mejor dicho, yo no soy relacional, ¿sí? Y como decía alguno de ustedes que era perdón la palabra, que era una mierda, ¿sí? No, en realidad, recuerden que somos seres humanos y el ser humano está conformado de emociones y la manera en la que aborde la situación puede hacer que una persona pueda irse moviendo desde un pensamiento radical analítico y pueda ir migrando hacia un pensamiento mucho más experimental, un pensamiento más relacional. No quiere decir que, por ejemplo, una persona relacional no pueda hacer práctica, ¿sí? O no pueda tomar decisiones lógicas o analíticas. Claro que puede, ¿sí? El tema es que va a tener siempre una predominancia a esos tipos de pensamiento que le van a favorecer el desarrollo de ciertas actividades, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy muy amarillo, estoy muy ligado al pensamiento experimental. Entonces, a veces eso genera, que sí, claro, a veces hay muchos temas de creatividad, muchos temas de curiosidad, de buscar cómo integrar muchas cosas, pero eso también tiene una desventaja. Y es que las diapositivas, profe. y eso tiene unas desventajas, y es que a veces una persona que tiene un pensamiento muy experimental tiende a irse en ideas, a irse en pensamiento, pero la ejecución a veces le cuesta, ¿sí? Entonces, de ahí es importante que ese experimental pueda estar con una persona práctica. Una persona práctica es de hacer, que esté organizada, que sea de secuencial, que tenga un plan, ¿sí? Es importante tener esa persona experimental que esté buscando nuevas formas de hacer las cosas, pero que haya otro analítico y otros prácticos que lo vayan
aterrizando. Y el relacional que de alguna manera esté motivando y limando asperezas en todos esos procesos. Entonces, por eso es importante que en lo posible un equipo de trabajo esté conformado por los 4 tipos o 4 formas de pensamiento. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de pensamiento racional, que es el rojo, entonces ahí vamos a encontrar personas que tienen o están mucho más ligadas a ser conciliadores, son más emocionales, son expresivos, tienden a ser musicales, sensoriales, sentimentales, son serviciales, son sociales, ¿sí? Entonces piensen en cómo esas habilidades y cómo esas características del pensamiento racional pueden aplicarse a los equipos de trabajo. Por el contrario, el analítico va mucho más ligado a temas de análisis, es crítico, ¿sí? A veces recaen en ser criticones, ¿sí? Que son distintos. Es una persona muy cuantitativa, le gustan las cifras, es muy lógico, está muy ligado hacia la parte racional y técnica. El pensamiento práctico es una persona mucho más conservadora, es más controlado, tiende al detalle, es disciplinado, estructurado, metódico, organizado, persistente, planeado y muchísimo más secuencial. ¿Listo? En el pensamiento experimental, pues como les decía, son las personas que van más hacia lo artístico, hacia lo creativo, lo espacial, lo experimental, son mucho más flexibles, son holísticos, imaginativos, son más intuitivos, son metafóricos y son mucho más visuales, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, los analíticos, que son de ver las cifras, de ser racionales, ver la parte técnica, el emocional puede ser mucho más visual y puede llegar a ver mucho más allá desde su parte creativa, de su parte artística, y eso también aporta y genera valor dentro de un equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la relación que hay entre, por ejemplo, el azul y el rojo, es que, por ejemplo, en un equipo de trabajo, el rojo siempre está buscando el bien común, ¿sí? El azul, por el contrario, está buscando el bien particular. Tienden más hacia eso, ¿sí? El azul generalmente no es bueno expresando sus emociones. Son las personas que tienden a ser mucho más calladas, son personas que tienden a ser muy reservados, ¿sí? Por el contrario, los relacionales tienden a ser explosivos, no controlan sus emociones. A veces les pasa mucho, no piensan antes de hablar, si tienen ira o si tienen llanto, eso se desahogan y no piensan en el impacto que eso pueda tener, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos ya en el color verde y en el amarillo, entonces, por ejemplo, el verde tiene mucho más tendencia a tener claridad de la importancia del tiempo y verlo de forma secuencial, como todo es una carrera contra reloj. Es decir, todo hay que hacerlo de manera organizada, todo hay que cumplirlo ya, ¿sí? Y tienen preferencia por los procesos definidos, precisos y probados. Son personas que generalmente se incomodan cuando ya tienen un proceso establecido y se acostumbraron a hacer las cosas de una manera. Cuando les cambian el proceso o les cambian la forma, se incomodan y sufren un montón y no les gusta y se quejan, ¿sí? Las personas amarillas son mucho más flexibles al cambio, ¿sí? La adaptación al cambio se les facilita mucho más. Entonces, tienen preferencia por procesos flexibles, suaves y difusos, ¿sí? Y tienen una visión del tiempo mucho más sincrónica, ¿sí? Tienen la capacidad, generalmente los amarillos, de desarrollar muchas actividades y muchas cosas al mismo tiempo. El verde, por el contrario, tiende a toma una actividad y hasta que no la termina, no arranca la otra, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos desde el pensamiento integral, hay unas competencias que caracterizan a cada una de esas formas de pensamiento. Entonces, el amarillo básicamente es el que sueña, el rojo es el que siente, el verde el que controla y el azul el que piensa, ¿sí? Por ende, el amarillo es el que crea, infiere, arriesga, juega. El rojo interactúa, coopera, siente, expresa. El verde organiza, planea, es muy pulcro y logra resultados. Y el azul es mucho más hacia el análisis, aplica la lógica, es muy realista y tiende a ser crítico, ¿sí? Y en las características personales que tiene cada uno en cuanto, digamos, en su relacionamiento en un equipo de trabajo, entonces generalmente los amarillos
son mucho más originales, son arriesgados, son independientes y son de buen humor. El rojo tiende a ser extrovertido, es mucho más emotivo, es espontáneo, es lúdico y tiene tendencia hacia la espiritualidad. Los azules pueden ser más fríos, distantes, son bastante competitivos y tienden a ser un poco individualistas, ¿sí? Y el verde es mucho más introvertido, emotivo, minucioso, conservador y le encanta el poder. ¿Listo? Entonces piensen en cómo esas características, ustedes como líderes, las integran para conformar el equipo ideal. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Genial, profe, le dio como al punto. Se describe uno ahí bien. Excelente, Listo, profe, Dari. excelente. Profe, ¿y va a subir las diapositivas para mirar? Sí, ya mismo la subo. Ya apenas acaba la clase, esto lo subo. Igual el test va a estar ahí. Esto es una actividad súper importante para los que tienen jefes. Con esto lo deslumbran, les garantizo. Porque es una manera clara de entender cuál es el pensamiento que tienen esas personas en un equipo de trabajo y cómo yo puedo integrar las actividades para que las hagan y las desarrollen de manera mucho más cómoda. ¿Listo? A veces pasa mucho en las organizaciones que una persona que tiene, como les decía el ejemplo, mucha más afinidad hacia el tema analítico, es una persona tímida, distante, fría, y la ponen a manejar el relacionamiento con los clientes más importantes de la empresa, a los clientes que más tiene que cuidar, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que la persona se siente incómoda y claramente, pues eso no genera los mejores resultados. A veces ponen a la persona más fría, más distante, más lógica, a pensar, a trabajar en temas creativos, a temas de relacionamiento con clientes donde le toca tener buen humor, le toca arriesgarse, le toca hacer un montón de cosas. Entonces ahí va a tener problemas. Lo mismo al amarillo, lo ponen a estructurar, lo ponen a planear, lo ponen a lograr un resultado específico, pues probablemente no se vaya a desempeñar de la menor manera. No quiere decir que no lo pueda hacer, ¿sí? Pero no se va a sentir tan cómodo. Entonces, este ejercicio yo se lo subo a la plataforma para que lo puedan hacer, puedan identificar, no sé, en su familia o en compañeros de trabajo, cuáles son esos perfiles de pensamiento que a los Una que pregunta. tienen, sí. No sé. Pienso yo que, o sea, que eso se podría también como manejar como en las pruebas que a uno le hacen como para selección. Claro, Sería claro, una buena claro. alternativa, ¿no? Claro, efectivamente, porque piensa que a la hora de hacer una convocatoria, tú estás buscando una persona para cubrir una vacante. Generalmente, lo que se hace es que ese perfil que están buscando debe cumplir con unas características específicas para desarrollar esa función, ¿sí? Entonces piensa que este tipo de prueba te puede facilitar para entender de alguna manera, no, es decir, esto no es un resultado único, ¿sí? No quiere decir que si la persona te salió color azul, entonces no quiere decir que no se adapta, por ejemplo, para desarrollar un cargo de temas de servicio al cliente o relacionamiento con clientes. Claro que sí puede hacerlo, ¿sí? El tema es que va a tener una mayor predominancia hacia el tema analítico. Claro que es una herramienta súper útil y la pueden usar para todos esos temas de vacantes, de contratación. ¿Listo? Entonces, muchachos, no, los voy a dejar hasta ahí para no empezar con la siguiente parte del tema. Ahora ya cada cual entiende su situación sentimental porque están solteros, ¿sí ven, profe? Claro, y si ustedes lo empiezan a ver cómo funciona esto en su vida personal, en su vida profesional, laboral, se dan cuenta que todas esas variables y esas formas de pensamiento terminan afectando en la forma en la que ustedes se relacionan con el mundo, ¿sí? Entonces, pues nada, espero les haya gustado este ejercicio. En realidad es un tema bastante interesante. De estos temas del liderazgo hay muchísimos ejercicios, hay muchísimo material. Voy a subirles a la plataforma algunos ejercicios. Hay un test de arquetipos también para encontrar cuál es, digamos, ese arquetipo, ese tipo de pensamiento, de personalidad que prevalece por encima de las otras y cómo se puede ligar a la hora de desarrollar o asumir un papel de dirección. Bueno, yo les comparto ese material. ¿Listo?
Profe, ¿tú enviaste asistencia hoy? Ay, siempre se me olvida. No, ya les envío el link. Vale, profe, gracias. Gracias por acordarme. Profe, gracias por la clase. Listo, muchachos. No, espero esto les sirva. Profe, ¿me puedes hacer un favor? Muchas gracias por la clase. ¿Me puede regalar 5 minuticos al finalizar, por favor? Listo, listo. Ya les envié el link. Por favor. Sebas. Regístrense. Sí. Sebas, hola. Hola muchachos, hola profe. Muchachos, Cevitas, te voy a robar un minutico. Hola, ¿cómo van? Ya que Sebas me regala un minutico a la fuerza, gracias Sebas. Dale. Para dar un aviso, muchachos, los que están pendientes de su última cuota, por favor, necesitamos que se pongan al día lo antes posible. ¿Listo? No más. Gracias, Sebas. Listo, listo, César. Ok. Gracias, muchachos, que descansen. Profe, espera un momentico, profe Fonseca, qué pena. Dime. Profe, es que yo ya hice el pago, pero es que a mí se me olvidó cómo es el procedimiento para enviarle la fotico del recibo. Lo envían al chat, acuérdense en el chat donde ustedes me enviaban todo, ¿se acuerdan? Yo creo que a mí me perdió porque yo no lo encuentro. ¿Ah? ¿Cómo así que no saben cuál es? Usted dice el primerito, ¿cierto? Cuando nos inscribimos. Exacto, ¿se acuerdan que el número es ya lo voy a escribir, 322 para que lo vayan tomando nota, 430-2828. Ahí se los envié por el chat. Gracias, profe. Les mandan la foto de los recibos ahí y yo les envío un link para que suban los datos y todo con el recibo, ¿listo? Ay, gracias, profe, muy amable. Bueno. Profe César, yo he tenido problemas con el link para subirlo. Porque el archivo es muy pesado. Tiene que subirlo en formato de imagen, nada en PDF y en baja resolución. Toma la foto con tu celular, en ajustes, en la cámara, la más bajita resolución que tengas y así te suben los archivos sin problema, ¿listo? Ok, gracias. Ok. Bueno, gracias, Sebas. Chao, muchachos. Chao, Chao, profe. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, nada, de los que ya se registraron, esto yo lo subo a la plataforma para que puedan consultarlo. Y ya, creo que una persona me había dicho que quería hablar conmigo al final. Entonces, dale, te escucho. Profe Sebastián, muchísimas gracias y que tenga una feliz noche. Chao, que descansen. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, compañeros. Chao, profe. Feliz noche. Gracias. ¿Qué pasa? Buenas noches, chao. Profe, ¿qué pasa si yo no lleno la asistencia? ¿Por qué no la llenas? Porque no sé, eso no sé, no me deja. ¿Los demás pudieron llenarla? Lo que debe hacer es, dijo el profesor César Fonseca, que copie el link y lo mete por Chrome. Y ahí ya a mí me pasa lo mismo, me pasó en la otra y en esa clase también. Me metí por Chrome y ya la deja. No sé, hoy no se está dejando manejar esa vaina. Está como loco. Abre el aplicador por Google en Chrome. Compañero, me lo envía por WhatsApp y miro a ver si puedo, por fin. Si tiene mi número, sí. Mira ahí, minimice la pantalla y ahí dice Google Chrome. Abre Chrome y copia así, copy y pegue y lo pega ahí en Chrome y de una le va a abrir el link para la asistencia. Bueno, gracias. Profe, apenas tenga la empresa con ese test, digo que va a empezar a contratar a la gente. Sí, claro, es útil. Digamos que no es la última palabra, pero sí le puede ayudar. Me gustó. Profe, qué pena, una pregunta. Chao, que descanses. Hola, Ingrid. Una pregunta, profe. El color azul que predomina para formar un grupo de liderazgo, ¿con qué color sería más compatible? No, en realidad a la hora de formar un equipo de trabajo, lo ideal es que haya variedad. Es decir,
Lo único importante es que en un equipo de trabajo no todos sean azules, por ejemplo, ¿sí? O no todos sean rojos, o no todos sean amarillos, ¿sí? Porque la idea es que esa pluralidad hace que haya un equilibrio y ese equilibrio pues hace que sea más fácil cumplir objetivos. Y lo que deben buscar siempre es que haya diferentes formas de pensamiento en un equipo de trabajo. Pero, por ejemplo, si son dos las personas que van a liderar, Por ejemplo, azul, ¿con cuál sería más conveniente? Por ejemplo, el azul podrías trabajar cómodamente con un amarillo o con un rojo, por ejemplo, ¿sí? Que terminan siendo opuestos. Por ejemplo, el azul viene siendo muy analítico, digamos, muy racional. El amarillo viene siendo más creativo, mucho más hacia el lado artístico, entonces se pueden complementar. Uno aterriza al otro, ¿sí? Por el contrario, por ejemplo, el amarillo puede hacer que el azul empiece a despertar ese sentimiento creativo, esa perspectiva que consideraba no tenía, ¿sí? Y al revés, puede que el amarillo se considere poco analítico, poco racional, y al estar en un equipo donde haya un azul, pues digamos que se va empapando de esa forma de pensamiento, y por eso es importante que haya variedad. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, ahora sí. Adelante. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que, pues es que yo estuve algo enferma, más o menos 2 semanas falté a clase, entonces estaba bastante atrasada en las actividades. Yo ya te entregué una de las actividades, pero me falta la del video. Entonces quería saber si es posible que me puedas, pues, abrir nuevamente el plazo para entregarla. Sí, de hecho yo al comienzo de la clase les dije que hace más de la mitad de los inscritos en la clase no ha entregado el trabajo, entonces habilité la plataforma hasta el miércoles a la medianoche para que los que no han subido la actividad la suban. ¿Listo? Entonces tienes plazo hasta el miércoles a medianoche. Ah, listo, profe, muchas gracias. Es que llegué como 10 minutos tarde a la clase. Dale, sí me doy cuenta, pero listo, no hay problema. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, que estés bien. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Hay alguna queja, inquietud, sugerencia? ¿Listo? No siento más, muchachos, los dejo. Que pasen buen fin de semana. Ya saben que cualquier cosa me escriben por la plataforma. No olviden subir la actividad los que no la han hecho. ¿Listo? Y ya mismo subo esta presentación a la plataforma para que la puedan consultar. ¿Listo? Feliz noche, muchachos. Que descansen.